el plástico es un material tóxico. Cuando le digo tóxico, no quiere decir que usted por usar una cuchara plástica se va a envenenar. Lo que quiere decir es que esa cucharita plástica va a estar 500 años en la naturaleza generándole problemas. El agente que más nos contamina con plástico es el agua. El agua que usted bebe en cualquier parte del mundo tiene plástico. Estamos consumiendo a razón de 5 gramos cada semana, en promedio planetario. 5 gramos es una tarjeta de crédito. Puede llevar a la muerte porque genera enfermedades, por supuesto, mortales. Entonces hay que reducir el plástico de un solo uso. Discapacidades con las que vive toda la vida es el problema. ¿Qué necesita usted vivir con los riñones funcionando mal? ¿O con el hígado funcionando mal? ¿O se come alguna cosa y hasta que el estómago no le procesa bien? Esas son cosas que generan los aditivos tóxicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más, Un Café con Rocío. Para mí es un gusto poder saludarles y también llevarles información importante. Pues les cuento que hoy nos encontramos acá en el CESTA, que es el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, y estamos, por supuesto, en muy buena compañía con el director de esta institución que trabaja y vela por el medio ambiente, no solamente acá en nuestro país, El Salvador, sino que también tiene gran impacto todo el trabajo que está realizando el CESTA a nivel mundial con el doctor Navarro. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Por aquí, mire, un gran gusto estar aquí, Rocío, celebrando con usted una nueva reunión. Es bueno el trabajo que usted hace, por eso me agrada mucho que me haya invitado. No, muchas gracias a usted que estamos disfrutando de este rico café. ¿Le parece muy rico el café, doctora? Buena mañana, dice. Sí. Gracias de verdad por acompañarnos. Doctor, sabemos de que el CESTA está realizando un gran trabajo acá en el país, pero también usted ha tenido presencia en otros espacios a nivel mundial. Empecemos el programa comentando un poco eso. ¿Cuáles han sido esas asambleas en las Naciones Unidas en las cuales usted ha estado presente para poder llevar a cabo toda esa información y todo lo que se necesita para poder erradicar lo que es el plástico de un solo uso, que sabemos que aquí en nuestro país y a nivel mundial es una gran amenaza para el medio ambiente, pero también para la salud de todos y todas? Sí. Miren, yo creo que podemos comenzar explicando que la forma como nosotros utilizamos los bienes de la naturaleza y la forma como disponemos de los desechos no es sustentable. O sea, con esto le quiero decir que generamos crisis cada vez más fuertes. Si nosotros no cambiamos radicalmente, vamos en camino de nuestra propia destrucción como humanidad. Así lo entiendo yo. Entonces, es importante tratar de hacer actividades, acciones en contra de eso. Y hay miles de organizaciones en el mundo que están en este camino, pues, que comparten esta preocupación. Nosotros como CESTA lo que buscamos es que nuestro país se conduciera por el camino de la sustentabilidad. Porque la forma como nosotros contaminamos el ambiente, destruimos la naturaleza, cada día más y más problemas, ¿verdad? Y sobre todo en este gobierno se ha incrementado la presión ambiental, social, política, económica. Eso no es sustentable. Entonces nosotros tratamos de promover acciones que vayan en el camino de generarle un poco de sustentabilidad al país. Claro, estamos en varios órdenes, ¿verdad? Pero hablando del plástico, ya para concretarnos en eso, mira, ¿cuál es el problema? El plástico es un material tóxico. Cuando le digo tóxico, no quiere decir que usted por usar una cuchara plástica se va a envenenar. Lo que quiere decir es que esa cucharita plástica va a estar 500 años en la naturaleza generándole problemas. Y una cosa que le genere problemas a usted 500 años es tóxico. Fíjese, por ejemplo, una gotita de agua que le cayera a usted en la cabeza 30 años, le abre un agujero en la cabeza, la mata. Entonces el plástico está haciendo eso, ¿verdad? Si nosotros manejáramos adecuadamente el plástico, por ejemplo, una mesa de plástico es una cosa buena, una ventana o una silla de plástico es una cosa buena, pero fíjese que acá un 40% del plástico que se produce
quizás 45%, son sustancias, artículos que usted utiliza a veces 5 minutos y pasan 500 años. Y se desechan. Una pajilla, usted la usa nomás ahí para tomarse una limonada y ahí pasa 500 años en la naturaleza. Y lo peor es que esa pajilla, las empresas de plástico dicen, no, es que se biodegrada, se deshace. Y al deshacerse forma partículas que a veces ni las puede percibir el ojo humano, ¿verdad? Entonces las partículas están en todas partes. Entonces estamos respirando plástico, estamos bebiendo plástico. De hecho, el agente que más nos contamina con plástico es el agua. El agua que usted bebe en cualquier parte del mundo tiene plástico. Los sólidos, los animalitos tienen plástico. Fíjese que los científicos de Australia, y eso lo puede ver cualquier amigo y amiga que nos escuche, con solo que ponga ahí en el Google consumo humano de plástico, ahí van a estar los datos. Estamos consumiendo a razón de 5 gramos cada semana, en promedio planetario. 5 gramos es una tarjeta de crédito. Cada semana. Esa es la contaminación, ¿verdad? Y esas de micropartículas, no sé si usted vio la noticia hace unas semanas atrás, habían encontrado micropartículas de plástico en la leche materna. Imagínese usted. Ya antes, usted vio las noticias. Ya se viene contaminado con el plástico. Correcto, en el torrente sanguíneo, en la placenta humana, del lado fetal, del lado maternal. O sea, es verdaderamente increíble. Nos hemos envenenado con plástico a nivel planetario. Eso así en resumen. Es preocupante, de verdad que es preocupante, doctor. ¿Qué medidas entonces se deben de tomar, no solamente como ciudadanos, ¿verdad?, en el mundo, sino que también desde los gobernantes, esa responsabilidad que deben de tener, o más bien la conciencia de que estamos enfrentando una amenaza grandísima? Claro. Mire, ahí usted puso la palabra clave, conciencia. Tenemos que tomar conciencia del impacto negativo que genera el plástico. Mire, el plástico viene de los combustibles fósiles, ¿verdad? Petróleo, carbón, gas natural, en fin, en un 99%. Hay 1% que le agregan que son aditivos tóxicos y se lo agregan para darle más rigidez o darle más maleabilidad o darle más dureza o darle más brillo, colores, en fin. Y buena parte de esos tóxicos generan cáncer, generan anomalías neuroconductuales, le van a uno reduciendo la capacidad de pensar, ¿verdad? Eso, el bisfenol A, por ejemplo, eso afecta no solo a las personas, a las plantas, a los animales, o sea, está generando problemas, ¿verdad? Y no hay conciencia de eso. Entonces, mira, aquí hay una cosa que hay que entender. El plástico puede jugar muchos papeles buenos, ¿verdad? Importantes. Como les decía yo tengo mesa de plástico y ahí puede pasar, si está bien hecha, puede pasar decenas y decenas de años. Utilizándola. Fantástico, no hay problema, ¿verdad? Lo que hay que hacer es evitar el plástico en contacto con los alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, una tacita como esta es mejor, sobre todo si es caliente lo que está ahí, como el café, es mejor que no sea de plástico, mejor que sea así, digamos, de barro, ¿verdad? En fin, siempre que no esté pintada adentro, porque la pintura generalmente tiene tóxicos peligrosos también, ¿verdad? Entonces hay que evitar que el plástico esté en contacto con los alimentos. También hay que evitar los plásticos de un solo uso. Y eso es un gran negocio porque la gente que usa una pajilla la usa una vez. Nadie anda con la pajilla limpiándola ahí, ¿verdad? Lavándola. Sí. No, que uno la usa y la bota. Entonces quiere usar otra y así, ¿verdad? Es como el cigarro, pues, el que usa un cigarro se lo fuma y lo bota. Y usa otro y así. Entonces es un gran negocio. Como le digo, un 45% es de ese plástico. Y eso se verá, así como se produce, se utiliza y se bota. Claro, eso está en todo el mundo ya. Sí. En todo el mundo, ¿va? Y eso tiene impactos fuertes en la salud de la gente. Antes de nacer, las criaturas ya vienen contaminadas con plástico. Imagínese usted. Nosotros, hace algunos meses ya, propusimos a la Asamblea Legislativa una ley para prohibir el uso del plástico de un solo uso, los plásticos desechables que se llaman, ¿verdad? Todas esas cosas como Durapax y esas cosas. Bueno.
en la ley se planteaba un espacio de 2 años para que se acomode la gente, ¿va? La gente que usa bolsas, pues que vea cómo las va sustituyendo. Los supermercados que venden cosas y dan bolsas de plástico, viendo cómo promueven que se utilicen bolsas de manta, que nosotros, consumidores y consumidoras, vayamos con nuestra bolsa y compremos así, para ir reduciendo todo eso. Es como ir fomentando, doctor, esas buenas prácticas Correcto. proambientales, si le queremos llamar así, que si vamos a un restaurante o algún comedor, pues evitar la pajilla. Bueno, en otros países se le puede llamar, unos les dicen popote, otros, sí, bueno, como sea, pero acá en El Salvador es la pajilla, o sea, evitar de verdad decir no, porque no es necesario, porque sabemos de que tal vez muchos dicen, pero no utilizando la pajilla no voy a hacer un cambio tan significativo, pero quizás nosotros como ciudadanos debemos de ir tomando como esas buenas prácticas. Por ejemplo, si vamos a un restaurante, a un comedor, tratar no utilizar pajillas, claro, o tratar también, si vamos al supermercado, llevar esa bolsa de manta, claro, y decirle no a las bolsas plásticas, que sabemos que lo primero que le ofrecen a uno para llevar alguna cosita pequeña que haya comprado es una bolsa de plástico. Claro. Fíjese que nosotros, en esa ley que propusimos en la Asamblea Legislativa, decíamos, ¿verdad? Vaya, podemos permitir el plástico en contacto con alimentos húmedos. Vaya, por ejemplo, una pieza de pollo, ¿va? Usted no la va a querer meter en su bolsa de manta porque le va a mojar todo ahí. Eso puede irse en una bolsa plástica, ¿va? Pero ya es menos. Pero es que aquí, sobre todo en el supermercado, 3 cositas, una bolsa. 3 cositas, otra bolsa. O sea, eso no es necesario. Sí. ¿Verdad? Si yo voy a comprar 6 naranjas, me las puedo meter en mi bolsa de manta, ¿verdad? Claro, a la vuelta de 15 días, pues lavo mi bolsa de manta, ¿verdad? Porque se va ensuciando también. Pero son cosas que puedo evitar. Otra cosa que también nosotros no nos hemos querido por el momento involucrarnos es con las actividades médicas, ¿verdad? Porque para poder, vaya, si nosotros dijéramos, vamos a prohibir la jeringa esa plástica, antes de eso hay que consultar con los médicos, a ver cómo verían ellos eso. Y no hemos hecho esa consulta. Entonces, por eso es que con los médicos hemos dicho, instrumentos médicos, usted se pone algunas cosas sí, en el estómago y todas cosas. Eso no, mejor que siga. Porque realmente, doctor, como esto lamentablemente ha sido una costumbre ya impuesta quizás desde que uno ya tiene sus primeros años, ¿verdad? En la infancia. Claro. Tener ese contacto con el plástico ha sido quizás lo que más se acostumbra, ¿verdad? Claro. En las viviendas. ¿Por qué? Porque está ahí, está siempre a la vista. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de fomentar esos buenos hábitos, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque, pues ya usted lo mencionó, pues esto nos genera graves problemas de salud y también para nuestro ambiente. Y es importante que a las generaciones, a los pequeñines, irles ya enseñando cómo utilizar esas mantas, esas bolsas de manta, para ya decir no ya en el supermercado, no también a lo que son ese plástico de un solo uso, que ahora es tan común, sí, que se ven ahí el basurero lleno de platos, de tenedores, de cucharas, de vasos, sí, desechables, y ya no aquellos, recuerdo yo, aquellos materiales que ocupaban nuestros, claro, abuelitos y nuestras abuelitas, ¿verdad? Hasta para ir a traer tortillas muchas veces se utilizaba una bolsa de manta, o un mantelito que se lavaba, se ponía, y cuando iba a traer tortillas uno, a traer el mantelito ahí. Entonces, ahora no, se ha acostumbrado a utilizar hasta 2, 3 plásticos diferentes para poder llevar un alimento. Sí. La verdad, sí, esa costumbre es una amenaza para nuestra salud, y poco a poco tenemos que irla reduciendo. Y también, como les digo, empieza desde nuestra voluntad también como seres humanos, de tomar conciencia y responsabilidad, pero también, doctor, ¿qué pasa con toda esa producción de plástico, claro, que están haciendo estas, sí, grandes empresas multinacionales, que está perjudicando también? Claro. ¿Por qué? Porque por un lado hay organizaciones que están luchando
¿verdad? Para poder disminuir el plástico de un solo uso, pero por otro lado están produciendo y produciendo sin que nadie les esté regulando ni diciendo nada. No, es correcto. Y es que miren, un problema que tiene el plástico es que es versátil, se usa para cualquier cosa. ¿Ya? Desde un vaso para tomar café, que lo ponen a veces de plástico. Bueno, hoy últimamente hasta muñecas están haciendo de plástico, muñecas para adultos, imagínese usted. ¿A dónde se ha metido el plástico? En todas partes. Entonces, bueno, y el otro aspecto problemático es que es bien barato. Mire, entonces la gente dice, ¿va? Hay que reciclar, dice, porque hay empresas que promueven, no, el plástico. Aquí hay una empresa, no sé cómo se llama, no recuerdo, pero que está encargada de promover el reciclaje del plástico. Mire, el precio internacional de las botellitas de plástico para reciclar, usted tiene que conseguir 1000 botellitas y le dan $1. Imagínese. ¿Quién va a conseguir 1000 botellitas? Sí. Por Dios. O sea, ¿dónde las va a guardar usted? O sea, entonces, claro, no se recicla. A nivel planetario se recicla el 8%. Y al reciclar, usted está reciclando todos los tóxicos, ¿verdad? Porque ahí van los tóxicos. Usted no resuelve el problema. Lo que hace es generarle plata a los que pueden reciclar, así que reciben las grandes cantidades y producen otra vez la materia para producir más plástico. Ellos son los que se benefician económicamente. Fíjese usted lo que pasó allá en Potonico, ¿verdad? Como claro, una botellita le dan la 10ª parte de un centavo. ¿Quién la va a guardar? La botan, ¿verdad? ¿Qué pasó? Allá en el embalse Cerrón Grande, ¿se acuerdan las fotos? Lo que se ve ahí es plástico. Y por una botella que se ve, hay 2 que están allá abajo que ya no se ven, que ya se fueron al fondo, ya llenaron de agua o que fueron al fondo. Bueno, ¿qué ha dicho el gobierno? Vamos a limpiar eso, ¿verdad? Llegan, quitan un poco y dicen ellos 0 basura. Mire, eso es todos los días, porque todos los días están tirando plástico allá arriba. Entonces llega allá abajo. Eso no es de un día, es todos los días. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema? Evitando allá que tiren el plástico, reduciendo el plástico de un solo uso. Porque una silla como esta, que el espaldar es de plástico, pero esa no la estoy tirando yo ni la tira nadie. ¿Me entiendes? Y aún a veces se arruina, medio se puede arreglar ahí también. Y si es bien hecha, no se quiebra. ¿Verdad? Pero imagínense las botellas de plástico, que digamos que alguien anda en territorio y sabemos que el calor, porque el cambio climático también es otro problema, que lo vamos a hablar en otro programa. Pero imagínense una botella de plástico que pueda comprar una persona que ande trabajando, digamos, bajo el sol. Una botella, luego otra botella, ya 3 botellas al día, 4 botellas de plástico al día. ¿Y qué es lo que se hace? Las botan. Es por eso que se recomienda desde el CESTA, bueno, lo hemos platicado con el doctor Navarro, botellas que son de acero inoxidable o vidrio, ¿verdad? Para poder utilizar esas botellas y se pueda mantener, pues, y evitar esa compra masiva de tanta botella plástica. Mire, por eso le comentaba yo que presentamos nosotros una propuesta a la Asamblea Legislativa. ¿Va a creer usted que esa propuesta de la directiva no ha pasado a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático? La pregunta que yo me hago es, ¿por qué le tiene miedo la Asamblea, mejor dicho, la directiva de la Asamblea Legislativa a discutir el plástico? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, tienen que decir por qué. Y que han sido por años, doctor, que se han presentado estas propuestas en la Asamblea Legislativa acá en nuestro país, en El Salvador, porque pues sabemos y estamos conscientes que se debe de trabajar y debe de haber una ley que regule esta producción del plástico de un solo uso, pero que también existan campañas de concientización para la población para poder erradicar juntos esta contaminación que tenemos en nuestro país, como es el plástico de un solo uso. Lo que sucede en la Asamblea Legislativa es que no ha existido una responsabilidad por parte de la mayoría de los diputados por la bancada CIAN, que en estos momentos están en la Asamblea Legislativa, y no han tomado en cuenta esa propuesta de ley que el CESTA presentó, bueno, y que nosotras como diputadas también pues acompañamos esa propuesta para que pueda ser discutida en la Asamblea Legislativa y ya pueda ser una ley. Sí. Pero lamentablemente no le han hecho caso y no la han bajado a la Comisión de Medio Ambiente para que esta sea discutida, doctor. Sí, mire, falta conciencia de usted, pero es que es frustrante que tengamos ahí nosotros
padres y madres de la patria, por Dios santo, que no tienen la sabiduría suficiente para entender que la contaminación nos afecta a todos, aún a los hijos de ellos, ¿verdad? Aún a los hijos, a las hijas de ella. Cuando veo yo que genera anomalías neuroconductuales, digo yo, ¿verdad? Por eso es que a veces actúan en esa forma esta gente, pues, ¿verdad? Pero es verdaderamente lamentable, ¿sí? Porque eso debíamos de discutirlo. Sí. Y yo puedo entender que alguien diga, no, mira, en vez de 2 años y medio, o mejor 1 año, esto. Todo eso podemos discutirlo. Sí, claro. Nosotros no estamos diciendo que la propuesta nuestra debe aceptarse así, se va a aceptar porque dijimos nosotros. No. Metamos la discusión. O que metan otra ellos, va. Mire, yo aceptaría que hicieran como el agua. Que en el agua dijeron, lo anterior no sirve, vamos a una nueva, y copiaron de lo anterior un 80%, inclusive si copiaran de nosotros un 80% y dijeran que es de ellos, ¿verdad? Yo aceptaría, como decía aquel señor, no importa el color del gato, con tal que case ratones. Entonces, mire, me importaría si de pronto la bancada se han diciendo, nosotros presentamos una ley, va, preséntenla, discutamos la ley de ellos, pues, pero ni siquiera eso. Entonces digo, es que es una vergüenza usted, es preocupante. Es preocupante, y yo he visto de que de repente andan haciendo esas campañas, como es la de Cero Basura, que por cierto el CESTA también tiene ese programa, ¿verdad? Del pues Cero Basura. Bueno, pero digamos de que ellos andan haciendo esas acciones, pero como usted dice, no solamente sean acciones solo para la foto, sino que de verdad acciones permanentes, que se busquen alternativas permanentes para darle una salida a esta grave preocupación que tiene el país, como es la contaminación del plástico, pues, de un solo uso. Y yo les suplicaría que traten de decir cosas inteligentes, por Dios. Mire, cero, ¿qué quiere decir? Nada. Eso significa cero. No sé si ellos han entendido eso. Ellos lo que campañan es mover la basura de un lado a otro. Eso no es que esté malo, porque si limpian un lado, está bien. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde la llevan? ¿A dónde la llevan? Esa es la otra cosa que no dicen. Cero basura, ¿qué significa? Cero nada. Mire, de lo que generamos en El Salvador, un 70% son desechos orgánicos. Que los desechos orgánicos usted lo puede convertir en abono, compostándolos. Va, ahí solo nos quedaría 30%. De ese 30%, la tercera parte son plásticos. Si usted evita los plásticos de un solo uso, solo le quedaría ya 20%. De esos 20%, la mitad son vidrio, metal, cartón, papel. Le quedaría solo el 10%. Y ese 10% ya podíamos platicar, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, tiene una empresa y está generando basura, y le digo, mire, yo la basura se la voy a cobrar a usted o usted me la limpia y se le voy a poner una multa. Entonces usted va a ver cómo no me genera esa basura. Eso se llama cero basura, a no tener basura. Porque basura no hay que confundirla con desechos, ¿verdad? Los desechos se generan porque una cáscara, por ejemplo, de guineo, digamos, yo no me la como, entonces es un desecho. Pero el desecho lo puedo convertir en abono, no genero basura. Exacto. La basura es cuando se va a tirar por allá y le genera problemas a otro. Eso es basura. Y eso lo podíamos evitar. Eso se llama cero basura. Pero ellos, cero basura quiere decir, ya limpiamos un lugar. Ay, ¿qué hicieron con ese plástico? ¿A dónde lo llevaron? Eso no es cero basura. O sea, usen palabras correctas, por favor. Sí, realmente para poder enfrentar esta grave problemática, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo, doctor, requiere de voluntad política y de mucha conciencia por parte de los gobernantes. Correcto. A nivel mundial. Correcto. Sabemos de que en esa asamblea que hicieron las Naciones Unidas, hubo representación de ministros, de jefes de Estado también. Sí. ¿Qué avances se pudieron haber visto, digamos, después de esa asamblea aquí en nuestro país? ¿Usted ha visto algún avance o ha visto que al menos de parte del Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador haya tomado alguna acción? Por año nosotros, con varias organizaciones en el mundo, ¿verdad? Gaia se llama uno, que se llama Libérate del Plástico. Hemos venido proponiendo eso. En marzo del año pasado, la Asamblea de las Naciones Unidas dijo, vamos a hacer una ley que sea jurídicamente vinculante a todos. Fantástico. En 2 años tienen que tener ya una ley propuesta. La primera reunión se tuvo en Uruguay. Yo tuve la oportunidad de participar ahí como organizaciones ambientales de varias partes del mundo. De El Salvador había un representante, yo lo fui a saludar y él estaba encargado, creo que del agua, gestión hídrica, parece el señor. O sea, lo primero que muestra uno es que no hay una persona en el Ministerio del Ambiente
que se dedica a lo del plástico, porque es un problema grave y debía haber alguien. El señor a lo mejor es un señor bueno, yo no digo que no, pero digo, él está en el sector hídrico, ¿verdad? Ahí podemos ver el nombre y lo que dijo y todo, porque todo eso está grabado, ¿verdad? Pero la idea es que podamos nosotros redactar algo para que a nivel planetario nos quitemos ese problema, o que lo hagamos menor, porque yo creo que no lo vamos a poder quitar del todo, pero por lo menos reducirlo. ¿Verdad? Y como le digo, tenemos 2 años, pues una reunión, creo que va a ser en París, si no mal recuerdo, pero la idea es esa, pues contar con un organismo jurídicamente vinculante. Pero aquí en El Salvador, a mí me da la impresión que mandaron al señor porque alguien había que mandar, ¿verdad? Para que El Salvador estuviera ahí, pero no se ve nada. Y no la asamblea, no le estoy contando, pues que no quiere ni siquiera discutir eso. Ya debería la asamblea estar discutiendo eso, ya debería. Yo digo, vaya, si no quieren platicar con nosotros, pues que consulten, que busquen profesores en la universidad o técnicos de otras partes del mundo, pero que avancemos en eso. Esto es un problema gravísimo. Y que lo que se tendría que hacer, o mejor dicho, lo ideal sería que un ministro del ambiente debería de estar presionando a la Asamblea Legislativa para que las propuestas que buscan la reducción del plástico acá en nuestro país pues se puedan ser discutidas y se puedan ser estudiadas y aprobadas, pues porque a partir de una legislación en un país ya se pueden ir tomando ya esas acciones para poder enfrentar esta marea del plástico, como lo decíamos en un foro al que fuimos, para poder erradicar esta contaminación poco a poco, porque tampoco, doctor, es porque tenemos la ley ya, ¿verdad? Sí, ya se va a solucionar esta problemática, sino que hay que tener mucha conciencia, voluntad y hay que ir trabajando, como les digo. Y también en las generaciones, como tener esas buenas prácticas con niños, niñas y adolescentes también, que es importante. Pero mire, al señor ministro del Ambiente yo le recomendaría pensar antes de hablar, investigar antes de hablar. Él dijo, cuando nosotros propusimos que había que prohibir, por ejemplo, las bolsas y botellitas plásticas, él dijo, entonces se van a hacer de metal o de vidrio y la van a ir a tirar. Mire, hay que pensar antes de hablar. En Europa ya las prohibieron. ¿Qué hace la gente? Pues nada. No andan tirando botellas de vidrio. ¿Pero sabe por qué? Porque el vidrio es caro. El vidrio tiene usted compra y paga un depósito y ese depósito lo regresan, que no es el caso del plástico. El plástico es súper barato. Entonces, por eso es que nadie paga depósito. ¿Me entiendes? Entonces, no quiere decir que porque evitemos el plástico vamos a llenar de vidrio. No es cierto eso, ¿verdad? Otra vez que estamos hablando de las destrucciones de los bosques, el ministro del Ambiente dijo, no se puede tener el desarrollo. Mire. Eso está bien que lo diga un ministro de Economía, un ministro de Industria o de Comercio, si los tuviéramos, ¿verdad? Pero un ministro del Ambiente, ¿qué debe decir? Un ministro del Ambiente debe decir, no se puede seguir destruyendo la naturaleza. Eso es lo que debe decir un ministro del Ambiente, defendiendo el desarrollo. ¿En qué estamos, pues? ¿Y por qué no le dan ese puesto mejor? Cámbienle de ministro y pónganle ministro del desarrollo o ministro de la destrucción, como quieran llamarle. Pero un ministro del Ambiente no puede estar diciendo esas cosas. Entonces aquí lo que falta es reordenar todo, por Dios. Aquí lo que tenemos que pedir nosotros es que, yo no sé si podrá el Espíritu Santo iluminar a estos señores, ¿verdad? Pero ojalá que los iluminara y actuaran bien, que actuaran con sabiduría. Es lo que necesitamos. Si no, aquí nos vamos a terminar de destruir muy pronto. Sí, porque los impactos que causa, ya lo explicábamos al inicio del programa con el doctor, a la salud de la población, de niños y de niñas, son graves, ¿verdad? Porque puede llevar a la muerte, porque genera enfermedades, por supuesto, mortales. Entonces, hay que reducir el plástico de un solo uso. Discapacidades, con las que vive toda la vida, es el problema. ¿Qué necesita usted vivir con los riñones funcionando mal? ¿O con el hígado funcionando mal? ¿O se come alguna cosa y hasta que el estómago no le procesa bien? Esas son cosas que generan los aditivos tóxicos. Doctor, cada vez que nosotros tocamos estos temas o que yo he ido a algunas asambleas o reuniones en donde se crea esa conciencia de la grave problemática del plástico de un solo uso y de todo lo que genera lo que es esta problemática, de verdad que es preocupante. Es preocupante porque esto de aquí a unos 50 años podría cambiar el mundo tal cual como lo conocemos. ¿Por qué lo digo? Porque esto genera impactos no solamente en la tierra, sino que también en el océano. Claro, en todo.
Mire, y antes que eso, Rosillo, 50 años es mucho, antes que eso. Cada 20 años se duplica el problema. Bueno, estamos hablando de plástico, pero en muchas otras cosas se duplica el problema. O sea, y es lo que no logran entender estos funcionarios, que cuando hablamos de cosas como el plástico, no estamos hablando de la oposición, estamos hablando de algo que nos compete a todos, ¿me entiendes? A todos. Todos respiramos, todos bebemos agua, todos comemos, ¿verdad? Todos estamos expuestos a un terremoto o a la contaminación. Entonces, tratemos de reducir esos problemas, pero es lo que no logran. Yo la pregunta con que quiero terminar es, ¿por qué la Asamblea Legislativa no quiere discutir la problemática del plástico? ¿Por qué? Debería por lo menos siquiera responder. Sí, de verdad que hay que reconocer también todo el trabajo que están realizando las organizaciones ambientalistas, en donde también el CESTA se suma para poder obtener esa legislación acá en nuestro país, El Salvador. Y por nuestra parte, pues como diputadas también en la Asamblea Legislativa, claro. Usted sabe que pues hemos acompañado siempre esa lucha y continuaremos haciéndolo. Muchas gracias, doctor, por habernos permitido y poder venir aquí hasta este espacio, hasta el CESTA, y poder disfrutar también de este rico café. Claro. Y tener esta plática muy amena, pero muy importante por toda la información que usted nos ha brindado para nuestros amigos y amigas seguidoras en las redes sociales. Porque también en las redes sociales es importante también dar toda esta información, doctor, claro. y poder fomentar esas buenas prácticas tan necesarias para poder disminuir, erradicar el plástico de un solo uso. No, ciertamente, yo le agradezco a usted, ¿verdad? Y como decía, la gente debe entender, pues evitar la contaminación del plástico es más importante que tener un concurso de Miss Universo. Definitivamente que sí. Bueno, entonces nos estamos escuchando el próximo sábado por Radio Guasapa. Recuerden, tenemos ese espacio radial también en el 92.1, pero también a través de la página web www.radioguasapa.org. Y también vamos a estar platicando con otros personajes también, líderes comunales que se están expresando de la coyuntura nacional del país. Y por supuesto, estos programas de Un Café con Rocío, que nosotros venimos y disfrutamos de una plática muy amena en los diferentes espacios con los diferentes líderes sociales de nuestro país, El Salvador. Recuerde, todos los jueves, Un Café con Rocío. Y recuerden suscribirse a este canal, comentar y compartir, darle like al video, y nos estamos saludando el próximo jueves. Disfruten su café.